Vida a Jacob se le va a dar más adelante. Pero el Señor me llamó la atención en cuanto a eso hace un tiempo atrás. De hecho, ya tenía medio trabajado este mensaje. Y notamos que desde que Jacob o Israel se entera por los labios de sus hijos que José estaba vivo, los días para Jacob sin duda se le hicieron extremadamente largos hasta encontrarse con su hijo. Recordemos que José sigue viviendo en Egipto. Su padre y sus hermanos vivían en Canaán. Canaán estaba lejos de Egipto. Tenían que los hebreos descender a Egipto con toda la familia. Jacob ya era anciano, más los animales y montones de cosas, así que pasó un tiempo en que se encontraron ambos. Sabemos también por el pasaje que José, y aún Faraón lo confirmó, diciéndole, envía carros con alimento para tu padre. Y le envía a José, por orden de Faraón, muchos alimentos, carros con bastante alimento. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto? Porque el viaje iba a ser largo. No podía ser un viaje tan rápido para mover a tanta persona. 66 personas, ¿verdad? Solo lo que eran de los lomos de Jacob. Sin contar las mujeres, ¿verdad? Que no correspondían. Bueno, allá unas habían ya fallecido. Así que el viaje de Jacob para Gosén era un viaje especial, un viaje que él anhelaba encontrarse con su hijo. Vale decir porque era el viaje del encuentro, del padre anciano con deseo de ver a su hijo joven aún y más amado. El encuentro. La Biblia dice que un día tú y yo vamos a tener un encuentro con el Señor. Seas creyente o no creyente. La única diferencia será el periodo de tiempo. Pero cada hombre, cada mujer en la humanidad un día verá al Señor. Así que entremos de lleno a este pasaje del Génesis, capítulo 46. El encuentro entre Jacob, o Israel, y José. En el versículo 28, dice la Escritura, y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Es interesante aquí el pensamiento y la actitud que tuvo, en este caso, Jacob. Un hombre ordenado, un hombre que en el problema, en la dificultad, aprendió a conocer mucho más aún a su hijo Judá. Y vio que Judá en el problema, en la dificultad, en la angustia, supo aprender a manejar el problema con claridad. Y Jacob entonces lo envía a él con mucha confianza para preparar el camino. En la Escritura notamos que al concluir nuestro Antiguo Testamento, el Señor dice en el libro de Malaquías que iba a enviar a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Y en este caso, Jacob envió a su hijo Judá, quien había hecho todo un buen trabajo. Porque piensen, hermanos, todo lo que tuvo que hacer Judá
para convencer a José de que no dejaran a Benjamín como esclavo en Egipto, como ellos mismos habían dicho. En quien se halle la copa, que sea el siervo de mi Señor. Y nosotros también. Entonces, había muchas palabras de hombre de por medio. Así que Jacob envía a su hijo Judá a preparar el camino. Qué interesante que envía a Judá. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué fue él? Y no Rubén, que era el primogénito, ¿verdad? Ahora bien, como dice el mismo versículo, este encuentro se llevó a cabo en el lugar llamado Gosén, una tierra maravillosa, la mejor tierra que había en todo Egipto, para poder criar lindo ganado. Interesante. Ahora bien, luego vemos, continuando con el versículo 29 en adelante, la actitud de José, aquí, la actitud de José. ¿Qué hizo José? Versículo 29. Y José, ¿qué dice? Unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Aquí encontramos a José. ¿Qué es lo primero que hace José en esta escena? ¿Qué es lo que hace? Bueno, ¿para qué unce el carro? ¿Para qué prepara el carro? ¿Para qué? Para salir a algún evento especial. ¿Para qué habrá usado el carro? Para ir al encuentro de su padre, pero para ir en un caballo blanco, maravilloso. Como el caballo que va a conducir el Señor Jesucristo, un caballo blanco. ¿Pero por qué un carro? Procura con diligencia presentarte ante Dios. Este hombre José, al enterarse, fíjense que cada vez que venían los hermanos de él, y él lo conoció la primera vez, él le comienza a hablarle, ¿verdad?, en egipcio. Y lo único que le interesaba, una vez que él lo descubrió, saber si su padre estaba vivo o no. Siempre le preguntaba. En la segunda escena, la segunda vez que se encuentran los hijos y vienen con Benjamín, el anciano padre que ustedes dicen que tienen, ¿lo pasa bien? Le pregunta, ¿lo pasa bien vuestro padre? Y ahora que sabe que está vivo, lo manda a buscar. ¿Qué hace él? Prepara un carro, hermano, un vehículo en donde él puede llegar mucho más rápido que corriendo. Porque a él le interesaba ver al padre. Habían pasado 20 años que no veía a su padre. La última vez que vio a su padre, él tenía 17 años de edad. 17. Y ahora ya está casado, con 20 años más, con hijos. Así que él prepara su carro, que lo puede llevar lo más pronto para encontrarse con su amado padre. La etapa más negra de su vida la había pasado sin su padre. Así que él anhelaba ver a su padre, preparó el carro y patitas para que se quedó, ¿verdad? Para correr a ver a su padre, porque era un encuentro especial. Llega hasta Gosén, donde José había destinado su lugar, y Faraón apoya aquel plan. El mejor lugar, la tierra de Gosén, para recibir a su padre. Versículo 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre. Fíjense, el lenguaje, el cambio de lenguaje en la escritura, que tenemos que darle importancia a eso. Discúlpenme porque lo repito reiteradamente, pero miren el versículo 28. Y envió Jacob a Judá. Aquí el Espíritu Santo de Dios llama a Jacob como Jacob, ¿verdad?, delante de José, para que le enviase, viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén.
29. Y José unció su carro y vino a recibir ¿a quién? A Israel. No dice a Jacob. A Israel. ¿Quién es Israel? Israel es el padre de una gran nación que iba a comenzar en Egipto, que se iba a multiplicar en Egipto. ¿De dónde iban a venir los 12 nombres de las tribus de Israel? Así que él no tanto va a ver a su papá, quien le engendró, sino va a ver a aquel hombre que tiene que ver con el resto de una gran nación. Fíjense, ¿qué hace? Versículo 29. Y José unció su carro y vino Israel, su padre, vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. ¿Y qué hace? Se manifestó a él. Punto. Coma. La verdad no me he fijado qué es lo que sigue. Y nos deja a nosotros allí. ¿Qué es lo que habrá hecho? Yo creo que le dijo: yo soy José, tu hijo. Nada más. Se manifestó. Se manifestó en cuerpo presente. Y fíjense, hermanos, que luego dice en el mismo versículo 29, después de manifestarse su padre, y se echó sobre su cuello. ¿Quién? José. ¿Sobre el cuello de quién? De su padre. ¿Cómo es su padre? Súper anciano. La pregunta es, ¿cómo un hombre viejo pudo resistir el peso de un joven de 20 años? ¿Sabe qué fue? El amor. Aquel hombre, cuando supo, dice la Biblia, lo dijimos la semana pasada, el domingo pasado, cuando supo que su hijo estaba vivo, su espíritu revivió. Se sintió joven, se sintió vital, se sintió contento, ¿verdad? Porque el ánimo es como está el ánimo, es como está el cuerpo. Si tú tienes en la mente que está todo cansado, todo te duele, todo te va a doler. Pero si tú te levantas y dices: yo estoy bien, me siento bien, vas a andar bien. Es todo aquí. Esto es lo que manda el cuerpo. Y ¿qué es lo que tenemos aquí? Es lo que va a resultar hacia abajo. Se echó sobre su cuello y vean, hermano, qué interesante cómo concluye esta escena. Se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello, que dice, largamente. ¿Cuánto habrá llorado? ¿Cuánto será largamente? ¿Cuánto será? Hasta que no quedan lágrimas. Ya no. Hay un agotamiento. Cuando tú ya te has vaciado, cuando ya no tienes ni fuerza para seguir llorando. Qué interesante. Se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención en este pasaje es que José no le dijo absolutamente nada a su papá. Era el momento, pero no le dijo nada de todo lo que sus hermanos le habían hecho. No le dijo absolutamente nada de cuánto había sufrido por las manos de sus propios hermanos. Se quedó completamente callado. No le dijo nada a su papá, absolutamente nada. Porque su padre no necesitaba saber nada
Es como el Señor. ¿Cómo yo lo sé? Al concluir la vida de Jacob, Jacob todo lo supo. ¿Cómo? No por los labios de José. Eso sí que estoy seguro. Dios no necesita que le digamos nada, porque Él lo sabe todo. Pero cuando oramos, debemos de mencionarle las cosas. Dice la Biblia, nos enseña a mencionar todo. No juzgó a sus hermanos, no acusó a sus hermanos, no se justificó él nada. Él no dijo, oye papá, tú sabes que yo era tu mejor hijo, yo era el mejor, no sé por qué me pasó todo. Nada, absolutamente nada. Qué interesante. Cuando alguien, mi hermano, mi amigo, esté pasando por un gran problema, lo mejor que podemos hacer para esa persona es abrazarlo y llorar con él. Nada más. No decirle nada, porque muchos mentirosos le dicen, yo sé lo que estáis sufriendo. He escuchado a personas que cuando se le murió, a una persona se le murió el papá, digamos, o la mamá mejor, se le murió la mamá. Y alguien le dice, yo sé por lo que estás pasando. ¿Cómo yo voy a saber si a mí no se me ha muerto mi mamá? Yo no he pasado por esa experiencia todavía. Es mejor no decirle nada, sino estar con él y llorar con él, como dice la Biblia. Llorar con él. Ahora bien, al concluir este pasaje, yo veo lo siguiente en el versículo 31. El 30. Dice, entonces Israel dijo a José, cuando José ya no tenía más fuerza, cuando José no tenía más lágrimas, cuando José se vació en los hombros y en el cuello de su padre, le dice Israel, versículo 30, entonces Israel dijo a José, muera yo ahora. Ahora estoy listo para morir. ¿Por qué? Porque ya he visto tu rostro y sé que aún vives, porque él lo había dado por muerto y sus hermanos también. Pensó que su hijo estaba muerto. Pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios permitió que Jacob viviera 17 años más. Es maravilloso la historia. 31, para concluir. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. ¿Qué es lo que José hace aquí? La Biblia nos muestra en este pasaje que José abiertamente intercede ante Faraón por toda su familia. Iré, yo personalmente iré y le haré saber. Faraón lo sabía. El Faraón y todos sus siervos se alegraron cuando supieron los hermanos de José han venido. Se alegraron. Faraón había enviado muchas cosas, carros y un montón de cosas. Y no se preocupen los enseres, dejen todas las cosas ya, porque la tierra de Egipto será vuestra, la riqueza de Egipto será vuestra, que va a ser el tema próximo que voy a traer. Y aunque él lo supo, José decide interceder ante Faraón por los suyos. Una gran lección me deja a mí José aquí. Una de las cosas es aprender a sufrir callado y no andar contándole a todo el mundo, y aprender a interceder por la familia ante Dios. Así que el encuentro entre Jacob y José, eso es todo lo que yo veo. Lo más que yo puedo hablar es especular. Y es interesante que en mi investigación busqué en otras informaciones y nadie dice nada, ¿verdad? El encuentro. Ahora quiero hablar un poco para concluir el encuentro entre Jesucristo
y tú, que es el encuentro que nos importa. Porque este encuentro ya pasó, es historia. Ambos están bajo tierra, no sepultados en el mismo lugar, pero están ambos sepultados, el Padre y el Hijo, Jacob y José. El encuentro entre Jesucristo y tú. Habíamos dicho que para preparar el encuentro, Jacob había enviado ¿a quién? A Judá, a preparar el camino, a preparar a José, a Judá. La Biblia dice que un día nosotros tendremos un encuentro con Dios. Dios ha preparado ese encuentro. Y para ello, Dios enviará a preparar el encuentro mío con Dios, tuyo con Dios, si tú te vas con Él, enviará, mejor dicho, a Jesucristo. A Jesucristo. Qué interesante, hermano. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Vamos a Apocalipsis, capítulo 5, y el versículo 5. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. ¿Por qué Dios envía a preparar el encuentro a Jesucristo, así como Jacob envió a Judá a preparar el camino? Y aquí vamos a entender por qué Dios Jacob envió a Judá. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este versículo está hablando de Jesucristo. Jesucristo es conocido en la Biblia como el león de la tribu de Judá. ¿Por qué el león de la tribu de Judá? Qué interesante. ¿Por qué? La respuesta la da Jacob. Vamos al Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. Aquí está la respuesta. Y ahora yo pude entender por qué Jacob envió a Judá a preparar el camino de José. José en toda la Biblia es el cuadro más perfecto de Jesucristo. Dice el Génesis 49, versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Observen el 9, cachorro de león, ¿quién? Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Un día, la Escritura dice que el Señor Jesucristo va a venir a este mundo a gobernar. Por la razón o la fuerza. Y el cetro para gobernar vendrá en su mano y nadie le quitará. Ahora hay muchos que quieren tener el cetro mundial. Anoche me llamó una persona y me decía que en la televisión en la semana hubo un programa y ese periodista comentarista extranjero colombiano que es Butargo, ¿cómo se llama el apellido? ¿Ah? Libardo, ese, puso algo muy interesante y me contaban que el mundo ahora no tiene ningún líder. Todos los líderes que hay, todos los presidentes y toda la gente conocida, son todos descalificados. La gente ya no les cree. Necesitamos un buen líder, dijo él, como si conociera la Biblia. Necesitamos un buen líder. No será quitado el cetro de su mano. Dice aquí la Escritura, la palabra de Dios. Así que abiertamente, dice, y el 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo.
Y esto es Jesucristo. Y a Él se congregarán los pueblos. Está diciendo aquí Jacob. El encuentro de Jacob y José se llevó a cabo en Gosén. El encuentro entre el Señor Jesucristo y cada creyente, ¿en dónde se llevará a cabo? ¿En Jerusalén? ¿En Samaria? ¿En Judea? ¿En Santiago de Chile? ¿En dónde? Pablo nos lo revela. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Aquí nos dice la Biblia abiertamente dónde se llevará a cabo el encuentro entre los creyentes y el Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Dónde será el encuentro entre el Señor y tú y yo? En el cielo. Ni aquí, ni en Jerusalén, en el cielo. El encuentro, el primer momento, donde le veremos cara a cara, en el cielo. En el aire, el encuentro, el momento del encuentro. ¿Me entienden? No es donde vamos a estar después, el momento del encuentro. El creyente, por consiguiente, debe de prepararse para este encuentro. Porque la Biblia dice que un día el Señor vendrá por nosotros. Él vendrá a buscar a su iglesia. Amós capítulo 4, por favor. El libro de Amós. Ezequiel, Daniel, Joel, Amós. Daniel, Oseas, Joel, Amós. Capítulo 4. Amós, capítulo 4. Versículo 12. Aquí hay una frase que me gustó mucho, que tiene que ver con Israel, pero que me sirve para la idea. Amós, capítulo 4, versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto. Agrega, y esta es la frase que me llamó la atención. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Un día, dice la Biblia, que vamos a tener un encuentro con el Señor. Y para ello debemos prepararnos. ¿Prepararnos para subir por nosotros mismos? No, Señor. Sabemos que la salvación es gratuita, es por fe, es por gracia. Pero debemos de ahora hasta el momento del encuentro vivir una vida limpia. A eso estamos hablando. Una vida digna. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dijimos que una vez que pasó el encuentro, José había llorado mucho, largamente, en el hombro de su padre, ¿verdad? José intercedió por su familia ante Faraón. Nosotros, como creyentes, hermanos, debemos de interceder ante nuestro Padre Celestial por toda nuestra familia, por todos nuestros conocidos, para que el Señor tenga misericordia de cada uno de ellos. El Señor es el único que puede quebrantar el corazón endurecido. No hay otro, solo el Señor. En este encuentro, el nuestro con el Señor, el creyente podrá sufrir pérdida de las bendiciones que haya ganado en su vida. En el libro de Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y en el capítulo 3,
Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y el capítulo 3. Observemos aquí qué dice la Biblia. Capítulo 3 de 1 Corintios. Por contexto voy a leer del versículo 12. Dice la Escritura: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él, ese que tuvo obra, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay muchos pasajes en la Biblia que muestran que una vez que el creyente ha vivido, por ejemplo, una vida digna del Señor, y ha vivido una vida consagrada para con el Señor, y llega un momento, digamos, por ejemplo, un lapso de 10 años, vivió bien, sirviendo al Señor, bien motivado, consagrado en la iglesia, pero al cumplir 10 años, ¡pum!, se aparta del Señor y hace lo que quiere hacer, ¿verdad? Todas esas obras que hizo de que se convirtió a los 10 años, terminan ahí, ya no cuentan, excepto de allí hasta que el Señor venga. Tenemos que tener cuidado con el tema de las obras. Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a sufrir pérdida. El creyente que no vive una vida consagrada va a sufrir pérdida. No va a recibir ningún galardón, ningún premio de parte de Dios. No va a tener que ofrecerle al Señor Jesucristo en gratitud al servicio hacia Él. Puede haber el caso que el creyente también, que no quiso creer que todo lo que decía la Biblia era verdad, cuando llegue aquel momento, se sienta avergonzado. En el libro Primera Carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, veamos lo que nos dice aquí la Escritura, la palabra de Dios, en el versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijito, permaneced en Él. Lo importante siempre es ser fiel y permanecer en Cristo, permanecer en Él, para que cuando se manifieste el Señor, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, sin tener nada que ofrecerle. Es como aquel pasaje que muestra en el libro de Mateo. Las 10 vírgenes, 5 tenían aceite y 5 no. Las que tenían aceite eran preocupadas, ¿verdad? Y las otras no, vivieron la vida nomás, pasarla bien, ¿verdad? Disfrutar. Y después cuando llega el novio, las que no tenían, le dijeron a las que tenían: oye, ustedes conviven. No, vayan a comprar la suya. Pues no dicen que son cristianas. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿No son buena onda? No sean así, convienen nosotros. No, vayan a comprar. Cuando salieron, vino el Señor y quedaron afuera. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que lo que dice la Biblia es un juego, es una diversión, que no es cierto, que no puede ser como la Biblia dice. Pero aquí dice que el cristiano puede sufrir pérdida o el cristiano puede ser avergonzado. ¿Qué pasa en el encuentro con el que no es creyente? ¿Qué pasa con el encuentro con aquel que no es creyente? ¿Qué va a pasar con él? Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y en el versículo 12. Apocalipsis capítulo 20 y en el versículo 12. Dice aquí Juan, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Apocalipsis 20, 12.
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Si no está el nombre de él inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. ¿Qué va a hacer el hombre allí, ante Dios? ¿Cómo va a estar? Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19. Mucha gente le dice y juzga a Dios, que Dios es el culpable de todo. Cuando se le quema la casa, se le muere la abuelita. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y siempre culpa a Dios de las cosas. Pero el hombre no quiere asumir su propia responsabilidad. Cuando yo me encuentro frente a Dios, yo le voy a decirle tal y tal y tal. ¿Qué dice la Escritura? Aquí en Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca, ¿qué dice? Se cierre. Nadie va a hablar con nada con Dios. Nadie. Nadie va a decir nada. Un pastor amigo, misionero que ahora está jubilado hace varios años, una vez predicando, no sé si fue en nuestra iglesia o no, porque algunas veces yo lo invitaba a predicar, pero el punto que dijo, yo estoy seguro que en el cielo por lo menos por media hora no van a haber mujeres. Dijo. La respuesta lean en la Biblia. Pero sabemos, versículo 19, que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero muchas dicen, yo voy a alegarle a Dios. No. Va a ser un momento donde el hombre no va a hablar absolutamente nada. Absolutamente nada ante Dios. Ya, pues, Carlito, no cuente chistes a la gente. Por media hora va a haber silencio en el cielo. Entonces no van a haber mujeres, dijo el misionero. Porque él está contando, va a llegar el distorsionado allá atrás. El hombre no podrá abrir su boca. José, en esta mañana, nos ha enseñado a aprender a esperar en el Señor. Yo creo que él siempre anheló ver a su padre. Simplemente yo veo que él aprendió a esperar. No importa, meses, años, pero a esperar. Mantener viva la esperanza hasta que llegó el momento. Quiero decir, José también me enseña en esta mañana que yo no debo de estar hablando mal de mis hermanos. El siervo de Abraham me enseña, he aprendido, a cómo yo debo de orar. Mire qué interesante esto. Se encuentra en el libro de Génesis capítulo 24. ¿Y por qué está en Génesis? Por eso lo busco. Génesis 24. Abraham había quedado viudo, se le había muerto su amada esposa Sara. Es muy raro, muy contados casos tenemos de hombres viudos en la Biblia, por lo menos tengo 2 en mi mente, nada más. Y capítulo 24 del Génesis. Entonces, Abraham pensó, bueno, que viudo yo me moriré luego, pero antes que me muera quiero ver a mi hijo casado. Su hijo ya era mayor ya, era crecido. Y envía a su siervo a buscar una esposa para su hijo dentro de su propia parentela. Este siervo, que
en este pasaje, capítulo 24, no dice el nombre, que es un cuadro del Espíritu Santo, este siervo, hace una oración este hombre. Qué interesante, porque es un siervo del amo. Si el amo era creyente, el siervo también. ¿Por qué el siervo era creyente? Porque el amo era un buen creyente, pues. Lo mismo que yo noto, que nunca lo mencioné en la vida de José, con los siervos que José tenía en su casa. En la primera vez, llegan los hermanos, lo conocen y le dice José a los hermanos, toma el dinero de cada uno de ellos y mételo, cada dinero de cada uno de ellos en su propio costal. El hombre fue y lo hizo. A la segunda vez, cuando llegan con Benjamín, ¿verdad? Y le dice José a su siervo, métele cada dinero en su costal de cada uno, pero mi copa, métela en el costal del menor. El hombre sabía cuál es el menor. José le dijo, cuando preparó la mesa, igual lo puso en orden. ¿Cómo supieron que estaban en orden? José lo conocía. Y el hombre lo hizo. Lo despide, se van. Al rato le dice José al siervo, ven de esos hombres. Y dice, ¿por qué han actuado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, en la cual él sabe adivinar? Este siervo le dijo otra cosa poderosa también a los hermanos. Cuando los hermanos le dijeron la segunda vez, viene asustado, venía el dinero y todas las cosas, traían otro dinero más, extra. Le dice, vuestro Dios los ayudó, yo recibí el dinero. Menciona a Dios. ¿Por qué? Porque sin duda lo vio también en la vida de José. Hay cosas que la Biblia me enseña. Y este hombre, que no se menciona su nombre, me enseña cómo yo debo orar. En Génesis capítulo 24 dije, y observemos en el versículo 12. Observemos. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy, ¿qué dice? Buen encuentro. Y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen al agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Haz, te ruego, el tener un buen encuentro. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a llevar el problema al Señor, Él nos va a escuchar. Si Dios pudo escuchar a este siervo, ¿por qué no va a poder escucharte a ti y a mí? Y para el amigo y la amiga que está aquí presente, si quiere tener un buen encuentro, la Biblia, a través de un joven que no sabemos cómo se llama, pero la gente le ha bautizado como el hijo pródigo, él te enseña a qué hacer. Si tú todavía no eres un hijo de Dios, él te enseña en ese encuentro. Lucas capítulo 15, por favor. Lucas 15. Dice aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 20, lo siguiente. Lucas capítulo 15 y en el versículo 20. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies.
¿Qué tiene que hacer aquella persona que no tiene esperanza? Que no sabe, no tiene certeza si se irá o no al cielo. Es reconocer el pecado y confesar aquel pecado, habiendo demostrado así arrepentimiento, y el Padre Celestial le perdonará. Lo mismo que hizo este Padre con este Hijo. El encuentro es fácil. Solo depende de mi determinación, de mi voluntad, de mi actitud. Lo mismo que hizo José. Si tú quieres correr hacia Dios, Dios te va a recibir. La Biblia dice, al que a mí viene, no le echo